estar de pie, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jehová. Para empezar en la palabra de Dios. Poderoso Dios. Vamos. Gloria a Dios, poderoso Dios. Mateo capítulo 9. Praise God. Mi alma te adora, Señor. Del versículo 18 hasta el versículo 22. Poderoso Dios. Santo eres Jesús. Gloria sea tu nombre, Padre. Cuando todo lo tengo, me dan un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios, Mateo 9, 18 al 22. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va a dice amén. Amén. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Dios, para el Espíritu Santo, que está en cielo, Dios, que es conmigo, para hablar esa palabra. Úsalo, Dios. Habla a nuestras vidas, y a ti nos ocuparemos de darte la gloria. En el nombre de Jesús, habla Jehová, del pueblo. Dale la mano al que está a tu lado y dile: ¿dónde te encuentra tu fe? Gloria a Dios. ¿Dónde te encuentra tu fe? Praise God. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise God. Gloria sea el nombre de Jehová. Mi alma te adora. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Yo buscaba qué es fe. ¿Qué es fe? Fe es algo supernatural, ¿verdad? Pero en Hebreos 11, versículo 1 al 3, nos da claramente una definición de lo que es fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es como dicen a los niños pequeños, ¿verdad? Para decir a los niños pequeños de Santa Claus: seeing isn't believing, believing is seeing. Viendo no es creyendo, creyendo es viendo, ¿verdad? Y eso es en fe. No tenemos que ver que algo va a pasar, sino que tenemos que entender que algo va a pasar, o creer que algo va a pasar. Y esta mujer, yo sé que es culto de caballero, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la fe de esta mujer. Esta mujer no sabía qué hacer con su vida. 12 años enferma, así con ese flujo de sangre en su cuerpo, no sabía qué hacer con su vida. Ella viendo a Jesús en ese momento que él iba con ese hombre principal, ella creía que ella no era nadie, que Jesús no podía hacer nada por ella, que nadie iba a poder hacer nada por ella, porque en esos tiempos, ¿verdad? Una mujer, una persona así, eran sucios, ¿no? Eran rechazados, gracias, hermano. Y pues esta mujer, su fe, que es tan fuera de orden, fuera de características de los tiempos de hoy en día, ella tenía tanta fe que decía: solo tocar el borde de su manto y yo podía ser salva. Mucha gente hoy en día no quiere ni entrar a la iglesia
y decir, si puedo entrar a la iglesia, a lo mejor Dios me salva, a lo mejor Dios me sana, a lo mejor Dios me quita este problema que está en mi espalda, a lo mejor Dios me puede levantar de donde yo estoy. No tienen suficiente fe para llegar al lugar de donde se encuentra Cristo. Van a otro lugar y como esta mujer fue y gastó dinero, fue y gastó diferentes cosas y no encontraba esa paz que ella necesitaba en su vida. Si vemos, la fe de ella era reflectible a como era Jesús. El mundo natural burla de la fe, burla de la gente que tiene fe. Vemos los ateos que ellos hablan mal de la gente que son cristianos porque ellos no creen en Dios, ellos no creen en la fe, no tienen fe en Dios, no tienen fe que Dios puede hacer algo por ellos. Y algunos de ellos eran cristianos y se fueron de los caminos de Cristo porque están enojados porque Dios no les dio lo que ellos querían. Tiraron un tantrum, como decimos nosotros. Como un nene pequeño, se tiraron en el piso a tirar un tantrum sin tener el fe suficiente para seguir hacia adelante, para ver que Dios iba a obrar en su vida. Gloria a Dios. Y esta mujer, como dije, 12 años tratando de ser curada por ese flujo de sangre. Aquí en Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. En Marcos 5:25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y gastado y nada había aprovechado, antes de iba peor. Hay un libro aquí que yo encontré, que un libro judío que tenía 11 diferentes curas, ¿cómo dice? Cures, no sé cómo. Remedio, gracias hermana. Remedio para tratar de arreglar su asunto y nada le ayudó. Nada fue quitando ese flujo de sangre que ella tenía. Y todos los resources que ella trató, nada trabajó. Solo que ella tenía que realizar y entender lo que ella estaba realizando en ese momento es que nada le iba a salvar, nada le iba a sanar de ese flujo de sangre que ella tenía, ¿verdad? Pero ella, con todo y eso, todavía decía algo tiene que pasar. Y ella no sabía realmente que en tocar el borde del manto de Jesús iba a ser sana. Ella lo hizo por fe. Ella fue a lo supernatural, al sobrenatural, para ver si eso le iba a curar. A lo más último, ella fue para ver si eso le iba a arreglar su situación. Si vemos, no hay barrera para nuestra fe. No hay barrera que nos pare para que nosotros tenemos fe en Dios. Ahora mismo yo voy a dar un testimonio de mí. Yo estoy pasando por una prueba. Dios me está probando mi fe. Yo siento que es así, porque estoy pasando por una prueba. Para mí es difícil, pero yo sé que para Dios no es difícil. Pero como yo soy humano, soy de carne y hueso, para mí se me hace difícil. Pero yo sé que mi fe me va a guiar a la victoria. Dios me va a dar la victoria, Dios me va a dar la ayuda que necesito. Y como dije, no hay barrera para nuestra fe. No hay barrera, no hay algo que nos puede impedir que nosotros podemos llegar al altar, llorar, pedirle a Dios lo que necesitamos para que nosotros podamos ser sanados, salvados, nuestra familia, nuestro matrimonio, el trabajo, lo financiero. No hay nada que nos puede parar, que nos puede dar esa fe que necesitamos en nuestra vida si venimos delante de Dios y pedimos que nos dé esa fe. Gloria a Dios. Había muchas barreras en su vida, ¿verdad? Por su condición. Ella no podía estar con su familia, no podía estar entre medio de los otros hermanos y hermanas. Ella ni podía estar donde ella estaba, que es donde vio Jesús. Porque como dije, ella estaba unclean, ¿verdad? Su vida estaba unclean. Pero Dios nos dice algo bien importante. Él no le importa cómo nosotros llegamos. Aleluya. Él dice que Él te quiere sanar, no importando cómo tú estás, no importando lo sucio, no importando lo roto, no importando si hay una barrera del lenguaje, no importando si no tiene carro, no importando si no tiene pie. De una forma o la otra, Dios quiere que tú llegues a Él. Dios quiere que tu fe te guíe hacia Él y que Él te levante de donde tú estás, que Él te da lo que tú necesitas.
Cuando yo regresé a los caminos de Cristo, yo no tenía trabajo, estaba sin trabajo, estaba viviendo en la casa de mis padres, no que era malo porque ellos me cocinan y todo eso y la comida estaba buena, estoy bien saludable, ¿verdad? Pero yo sabía dentro de mí que yo necesitaba un trabajo y un trabajo firme, porque yo he trabajado mucho trabajo de contratista, contractor, y eso no dan beneficio, ni te pagan para tu tiempo libre, no te dan seguro, y yo tengo un niño como dije, y pues empecé a orar y empecé a pedir a Dios por las cosas que necesitaba. También estaba pasando por una situación de la corte, que gracias a Dios hace un mes atrás que ya lo pagué y ya terminé ese 3 años de probación. ¡Aleluya! Para la honra y gloria del Señor. Y pues yo necesitaba un trabajo firme, no solamente para mí, pero para mi familia en el futuro, mi familia ahora, que yo pueda ayudar a mis padres, ¿sabe? Le pedí que si yo podía arreglar el basement y después poner un apartamento allá abajo. Mi padre, lo más bueno, me dijeron que sí, que podía hacer todo y hicimos un apartamento allá abajo y estoy lo más tranquilo allá abajo. Pero eso era una de las cosas que yo necesitaba y mi fe me guiaba que Dios me iba a dar un trabajo firme para mí. Y gracias a Dios, por 7 meses ya, que Dios me dio un trabajo firme. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los beneficios que necesito. Y en esos 7 meses atrás, 8 meses atrás, yo todavía tenía ese probación y lo que pasó en mi record. Pero gracias a Dios, esta compañía no corrió ninguno de mi background. No corrió nada de ver lo que ha pasado en mi pasado. Y me dieron el trabajo. Y le doy la gloria a Dios porque me han puesto en gracia. Amén. De venir y salir cuando yo quiero. El jefe mío está bien tratable conmigo. Y pues le doy la gloria a Dios por todo lo que me da, ¿verdad? Y como dije, tenemos que llegar a Cristo como nosotros somos. Amén. Tenemos que llegar a Cristo no importando. Ahorita mismo cuando cantaba la hermana Mira, tú no estás solo, yo has sentido solo estos tal día, como dije, que estaba pasando por una prueba y ahí yo sentí levantarme y entregar mi corazón, entregar todo a Cristo y llorar, porque sentía un deseo de llorar, un deseo de bajar lo que yo tenía por dentro. Y le doy la gloria a Dios por gente como ella, ¿verdad? Que cantan con ese anhelo, con ese deseo, con ese gozo en su alma, en su corazón. Uno nunca sabe, ¿verdad? A quién va a tocar, gloria a Dios. Uno nunca sabe a quién va a dirigir, que tienen un problema, tienen algo en su vida, y uno nunca sabe cómo tú vas a tocar a su vida. A mí me encanta cantar, gloria a Dios. Para la honra y gloria de Dios me encanta cantar. Y me encanta tocar un instrumento también, gloria a Dios. Bendito Dios. En la Dios. calle yo nunca toqué instrumentos para música de la calle. Siempre tocaba música cristiana, ¿verdad? Es funny, pero nunca tocaba música mundana. Siempre tocaba música de la iglesia. Y pues cuando regresé a los caminos de Cristo, esa era mi anhelo, a tocar la música de nuevo. Amén. A tocar lo que Dios ha puesto en mí. Qué lindo, aleluya. Al año y medio que yo regresé a los caminos de Cristo, que el pastor me dijo, ahora puedes tocar los instrumentos. Yo, lo más paciente en el banco así, esperando en Dios que me daba el luz verde para poder tocar la música. Y gloria a Dios, el primer semana que yo estaba tocando, estaba un poquito rusty para decir, porque hace 12 años que no tocaba en la iglesia. Y gloria a Dios, el pastor me dijo, después que terminó el servicio, me dijo, ¿tú sabes qué? Yo vi una luz blanca entrar en tu guitarra. Qué lindo. Significando que el Espíritu Santo te va a guiar con esa música. Aleluya. Lo que necesitas para seguir hacia adelante. Estoy diciendo, venga como venga, que Dios te va a bendecir. Venga como venga, venga con el fe elevado, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a dar lo que necesitas. Nosotros vemos que mucha gente pasa por pruebas. Yo sé, mi padre y eso pasan por pruebas y todavía tienen su fe, 40 años todavía sirviéndole a Dios casi. Y yo veo eso como un gran ejemplo para mi vida, para tener fe, para seguir hacia adelante, para no desatraerme atrás.
para no ir para atrás, para seguir hacia adelante, esperando en Dios, esperando en lo que Dios tiene para mí. Y en esta noche te digo, o te pregunto, ¿está tu fe suficiente fuerte para permitir hacer contacto con Dios? Tu fe está suficiente fuerte para permitir contacto con Dios. Esta mujer no tenía otro remedio. Su última cosa era fe. Y con su fe, ella dijo en su mente, si yo solamente podía tocar el manto de su borde, podía ser salva. Gloria a Dios. Eso fue lo que yo hice cuando yo regresé a los caminos de Cristo. Si yo me pudiera ir a la iglesia, si Dios me hablara, yo sé que Dios quiere obrar en mi vida. Y Dios me habló con dos evangelistas, uno de la República Dominicana y otro es el evangelista José Villalobos. Y es bien funny porque lo que el evangelista de la República Dominicana me dijo, la evangelista José Villalobos me dijo exactamente lo mismo, y fue 2 semanas después que me habló el otro evangelista. Y ahí fue cuando yo dije, ok Dios, ya tú me tienes, pudiera dar mi corazón hacia Él. Qué lindo, aleluya. No hay barrera para nuestra fe. De la misma forma que no hay barrera para nuestra fe, gloria a Dios, no hay barrera para Dios. No hay barrera para Jesús hablar y obrar en tu vida. No hay barrera Aleluya. para que puedas levantarte, para ser libertado de los problemas que tú estás pasando. Gloria a Dios. Enseguida que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, ahí se le fue todo lo que ella tenía. ¿Cuánta gente han vivido aquí por 12 años con enfermedades? ¿Han vivido 10 años con enfermedades? ¿Han vivido 5 años con enfermedades? ¿Cuántos han vivido 1 año con una enfermedad? Yo viví 2 años con una enfermedad. No enfermedad. Yo cuando estaba fuera de los caminos de Cristo, antes de regresar, yo estaba en Florida. Yo tomé mucho, rompí un cristal de un hotel. Y cuando hice eso, no tenía zapatos puestos y salí descalzo así. Y pisé por unos vidrios que yo rompí. Y te digo que los 2 piernas estaban cortados por el medio. Y en una de las piernas tenía un pedazo de ese vidrio, o de ese cristal, perdón, adentro del pie. Y yo me fui de ese hotel porque yo sabía lo que venía, la policía. Y me fui y regresé para atrás a Chicago. Y una muchacha que es asistente medical me ayudó, me limpió los pies, me puso todo lo más bien. Pero después que todo se curó, el dolor todavía ardía por dentro de los pies. Todavía ardía como si había algo por allá de dentro. Y un día el pastor, Dios le reveló al pastor a alguien dolor en el pie. Y yo me levanté la mano para pedir oración. Y de ese día en adelante nunca sentí ese dolor. Aleluya. Me dolía estar de pie, me dolía estar un pie para arriba y otro pie para abajo. Me dolía si estaba en un ángulo. Ahora lo puedo poner en un ángulo. Ahora puedo brincar sobre ella y no hay ningún dolor. Pero 2 años yo viví con ese dolor. Hasta que yo llegué a los caminos de Cristo. Hasta que yo pedí a Cristo. Yo tenía fe que Él podía sanar y curar ese dolor por dentro que yo no podía ver. Y yo te digo en esta noche, no hay nada que puede parar tu fe. No hay nada que puede parar, que tú puedes llegar a Cristo y pedirle todo lo que tú necesitas. Tú puedes, en esta noche tú puedes decir que tú puedes stretch your hand out y agarrar el borde del manto de Jesús. Aleluya. Esta noche puedes decir que tú puedes ver a Dios a tu lado, a Jesús a tu lado y tocarlo. Tú puedes hacer ese contacto con Jesús. Tienes la fe suficiente para hacer ese contacto con Jesús. Si no, te digo, haga esa fuerza para llegar hacia el altar, para llegar a Jesús, para pedirle a Jesús que te dé esa fuerza, para que te dé esa fe que necesita en tu vida. Bien rápido quiero hacer un toque de algo que yo leí.
Dice, cuando ella lo tocó, fue como si tiempo paró ahí mismo. Cuando ella tocó el manto de Dios, fue como si el tiempo paró ahí mismo. Como si estamos viendo una película y alguien le da pause a la película. Y la cosa extraordinaria es que ella estaba rodeada por mucha gente, ¿verdad? Ella estaba entre medio de mucha gente. Y para Jesús, saber que esa mujer fue quien lo tocó entre medio de toda esa gente, eso es extraordinario. Eso es sabiendo que Dios quería sanar a esta mujer. Dios quería ayudar a esta mujer. Pero ella tenía que hacer el paso hacia Dios con su fe que Jesús le iba a sanar. Están todavía tratando al sobrenatural, sobrepasar esa montaña, sobrepasar esa tempestad. Aleluya. Y llegar hacia Dios con tu fe en mano y decir, Padre, aquí estoy para tocarte. Sí, aleluya. Aquí estoy para que tú me sanes, que tú me salvas, para que tú me des la liberación en mi vida. Con esto yo termino. Bendito Dios. Give up, give in, and let Jesus. Porque solamente Jesús puede hacer lo que tú necesitas en tu vida. Solamente Dios puede hacer lo que los médicos no pueden hacer. Solamente Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Porque no hay nada, absolutamente nada imposible para Jesús. Yo soy testigo de eso, yo soy testigo caminando. Donde Dios me sacó, un día tendré que traer mi testimonio, pero de donde Dios me sacó, ustedes estarán sorprendidos de donde Dios me sacó. Como dije, terminé de pagar mi probación, que fue $18,000, y me tardó 3 años en pagarlo. Pero para la honra y gloria del Señor, lo ha pagado, lo ha sido liberado de eso. Ya no tengo eso en mi mente, ya no tengo eso sobre mis shoulders, y yo estoy libre de eso. Y si nosotros podemos tener suficiente fe para tocar el borde de su mano, no hay nada imposible que Dios puede curar en nuestra vida. Por favor, pónganse de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Esta noche te pido, o te pregunto, si estás disminuido tu fe, si estás decaído tu fe, si te sientes desanimado, si te sientes decaído, decaída, venga al altar. El altar está abierto. Oraré por ti. Amén. Habrá grandes cosas en tu vida. Amén. Deje Aleluya. que la fe te guíe hacia el altar. Deje que la fe te guíe hacia Jesús. Sí, aleluya. De una forma sobrenatural. Yo sé, porque yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de esa fe que Dios me ha dado. Yo tengo fe porque yo he visto cosas que yo nunca creía que yo iba a ver. Yo he sentido cosas que yo nunca creía que iba a sentir. Gloria a Dios. Realmente alabo, Señor. Yo sé que hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos parar, no podemos dejar, pero Dios lo puede hacer. Deje que tu fe te guíe, deje que tu fe llegue hacia tu vida y te lleve a los pies de Cristo. Gloria sea el nombre de Dios. Praise God. Mi alma te adora, Señor. Gloria sea